Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana y una jornada que ha amanecido soleada, pero con algo de brisa aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para que entre todo el fresco posible y además para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema que está relacionado con un aniversario, el cumpleaños 118 de la República Cubana, y me voy a enfocar especialmente en esa efeméride secuestrada. Por otro lado, en medio del coronavirus sigue el desabastecimiento de medicamentos para los enfermos crónicos y ya les daré algunos detalles. Y por último, llega la temporada de mango, una de las frutas más deliciosas que hay en esta isla, pero cuidado con el bolsillo, y les contaré cómo van los precios del mango en Cuba. Y por último, claro está, voy a convocarlos, a pedirles, a sugerirles que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que desde diciembre de 2018 me he estado tomando junto a ustedes en la mañana, recién colado, breve, amargo, muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito del día, y como es tradición también en este podcast, les recomiendo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que hacemos un grupo de editores y de periodistas desde dentro de Cuba. Si además quiere apoyarnos en la cobertura especial que estamos haciendo sobre el COVID-19 en esta isla, pues allí en nuestra portada arriba encontrará un enlace para hacerlo. Agradecida de antemano, me voy con el primer tema que ya les conté, tiene que ver con una efeméride. Hoy, 20 de mayo de 2020, es el aniversario 118 de la Constitución de la República de Cuba. Los detalles sobre esta fundación, sobre los años que vinieron después, bueno, pues todo eso está a la mano de todo aquel que quiere investigar a través de las redes sociales, a través de Wikipedia, a través de libros, a través de análisis excelentes que han hecho muchos académicos y muchos historiadores a lo largo de estos 118 años. Así que yo no voy a agregar más de lo que ya se ha dicho, sino que me voy a centrar en cómo mi generación o en cómo a mi generación le secuestraron una efeméride. Como saben, yo fui niña, fui a la escuela primaria y secundaria, especialmente en los años 80, unos años que se caracterizaron especialmente por un excesivo adoctrinamiento en las aulas cubanas. En Cuba hay un monopolio absolutamente estatal y partidista sobre los centros escolares, sobre la aplicación de la educación o al menos de la educación pública, y eso ha traído, entre otras consecuencias, que el oficialismo cubano ha podido moldear a su antojo la historia que se imparte en las aulas, la historia que se conoce y la historia que al final pues sirve o debería servir a los estudiantes para formarse juicios y experiencias del pasado y el presente de su país. La niña que era entonces en los años 80, pues claro, está muy pocas veces escuchó hablar de la fecha del 20 de mayo de 1902, porque eran los tiempos que llegan hasta el día de hoy. Lo que pasa que ahora, señoras y señores, las nuevas tecnologías, el acceso a otras fuentes informativas ayuda a encontrar otras versiones de la historia, pero en aquel entonces, pues el 20 de mayo de 1902 se había prácticamente borrado de los libros de texto y en su lugar se habían colocado muchas versiones bastante negativas sobre la República Cubana. Una república imperfecta, una república joven, una república niña, como muchas de las repúblicas de América Latina, pero lo cierto es que fue etiquetada de una manera muy maniquea, muy, digamos, estereotipada y negativa, para así impartirla en las aulas cubanas muy someramente, muy levemente, como decía, pero sí se hablaba de la pseudo república, de la república mediatizada. Los peores adjetivos iban destinados
a ese periodo de tiempo a partir de 1902 y que algunos ubican su final en 1959, otros un poco antes. No voy a entrar ahora en ese dilema. Pero lo cierto es que ocurría como en la famosa novela de George Orwell. Ya saben que Orwell escribió una de las grandes obras de la distopía del siglo XX y es 1984. Yo era una estudiante de primaria justamente en 1984 y en las escuelas cubanas se repetía el modelo orwelliano del agujero de la memoria. Sí, esos orificios donde se arrojaba cualquier prueba del pasado comprometida, sea una efeméride, una nota de papel, algo que no encajaba en la verdad oficial. Y allí, en ese agujero de la memoria, se lanzó la efeméride del 20 de mayo de 1902. Tanto se lanzó, tanto se echó, tanto se vilipendió, que ahora mismo, este miércoles, usted camina por las calles cubanas y no encontrará ningún tipo de celebración, ninguna bandera cubana ondeando en un balcón, nadie que salga y grite algo así como ¡Viva la República! ¿Por qué? Porque nos secuestraron una efeméride, estigmatizaron tanto la fecha que la gente se niega a celebrarla públicamente, o al menos tiene temor de celebrarla públicamente porque puede ser etiquetado como un enemigo, un contrarrevolucionario, alguien que mira hacia el pasado, ¿no? Lo que pasa, señoras y señores, es que somos memoria, somos también experiencias de vida, y cuando nos arrebatan el pasado, o al menos nos lo amputan de esta manera, pues somos seres cívicos inacabados. Y muchos de los problemas que tenemos ahora los ciudadanos cubanos, problemas de asumir nuestro papel cívico, de comportarnos como ciudadanos, está dado también por estas consecutivos lanzamientos al agujero de la memoria de nuestras fechas históricas, de nuestros momentos importantes del pasado. Y bueno, pues incluso algunos de los problemas que el propio oficialismo señala en la conducta diaria del cubano están relacionados justamente con estas amputaciones. Así que en el interior de la casa, en el interior de las familias, muchos hoy recuerdan el 20 de mayo de 1902, hace 118 años que nació la República Cubana. Algún día esa celebración volverá a las calles de esta isla porque es nuestra, porque celebrarla es de alguna manera también completarnos como ciudadanos y como cubanos. Bueno, pues bien, me he extendido un poco en el primer tema. Voy a tomarme un segundo sorbito de café para pasar a la otra cuestión del día. Perfecto, después de este segundo buchito del día, me voy con los medicamentos, los fármacos. De pronto el coronavirus, el COVID-19, ha captado toda la atención cuando de salud se habla, pero hay un drama que sigue latiendo en esta isla y sigue ocurriendo en las calles cubanas, y tiene que ver con el suministro de los fármacos, especialmente aquellos medicamentos que utilizan los pacientes con enfermedades crónicas y que no les pueden faltar porque les urge, es vital, es una cuestión de vida o muerte que tengan acceso a muchos de estos medicamentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que siguen faltando. Por ejemplo, en Cuba hay lo que se llama el cuadro básico, o sea, el grupo imprescindible de fármacos que se venden en el país se calcula que está alrededor de 750, un poco más de 750, según informaciones oficiales. De esos, 619 son prioritarios, de manera que se tiene que garantizar sí o sí que llegue a manos de estos enfermos crónicos. La realidad es bien diferente. Hoy llevamos un reportaje en las páginas del diario 14 y medio contando cómo se vive en las farmacias esta falta de suministro. Por ejemplo, aquí en el barrio donde está enclavada la redacción de nuestro diario, hay una farmacia en la calle Estancia que cada madrugada los vecinos hacen cola frente a ella para ver qué va a entregar el camión de las medicinas. Es una incógnita, nadie sabe qué llegará. Cuando finalmente arriba el vehículo, la cola enloquece, la policía tiene que intervenir a poner orden, y lo cierto es que muchas veces los enfermos crónicos, a pesar de tener el llamado tarjetón, que es una tarjeta que regula la entrega de estos medicamentos que se venden de manera constante, frecuente, regular
para un padecimiento determinado como la presión alta, cardiopatía, los pacientes también con diabetes, bueno, incluso teniendo ese tarjetón que se supone que da alguna prioridad, lo cierto es que no alcanzan, no llegan a tener. ¿Qué hace un enfermo crónico cuando no tiene el medicamento que lo mantiene con vida? Bueno, lamentablemente desesperarse, ahora mismo incluso que no se pueden trasladar de un municipio a otro. Antes estos enfermos caminaban, se movían de una farmacia a otra intentando encontrar el fármaco que necesitan, pero ahora prácticamente no se pueden mover, el transporte público está cancelado, hay muchas regulaciones para internarse o salir de un barrio y lo cierto es que la están pasando muy mal, apelando a plantas, infusiones, pero que no alivian del todo sus males. Así que dejemos de mirar por un momento solamente el coronavirus y pensemos también en estas personas con enfermedades crónicas cuya situación se ha agudizado con la pandemia. Y me voy al último tema muy rápidamente, que está relacionado con los mangos, esa fruta deliciosa. Bueno, si en el paraíso no debió haber un manzano, sino una mata de mango, señoras y señores, porque es una fruta suculenta, deliciosa, que uno se embarra todo cuando se la come, y ha llegado en Cuba, después de estas lluvias de finales de abril, principio de mayo, ha llegado lo que llamamos la época del mango. Ahora bien, aguántense, en La Habana, un mango de tamaño mediano oscila ahora mismo entre 10 y 16 pesos cubanos, sí, así como lo escuchan. Pues nada, casi que llegan al salario diario de un profesional comprarse un mango. Así que disfruta el mango, pero ojo que le puede costar el bolsillo. Y antes de despedirme, pues claro está, les recomiendo que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas y si te puedes quedar con unos mangos baratos, pues bueno, muchísima felicidad entonces. Hasta mañana.